libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Y dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. La parte B de este versículo dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Te damos gracias, Dios, en esta hora que nos permites adorarte y exaltarte. Hoy disponemos, mi Dios, todo nuestro ser, porque estamos seguros y convencidos que tu palabra nos va a edificar, y estamos dispuestos a recibir lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros. Te damos gracias. Amén y amén. Quisiera hablarles el día de hoy acerca de un tema que le he puesto por nombre: cómo enfrentar las crisis. ¿Cómo se llama el tema? Cómo enfrentar las crisis. Pero antes de iniciar, me gustaría hacerles una pregunta. Ustedes, no sé si recuerdan aquel famoso programa que se transmitió durante años en televisión nacional, que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Recuerdan? Hacían preguntas y habían 4 opciones. Sí, y de hecho salió una parodia donde nos reíamos. El imitador, creo que firma Paredes, aquel actor, imitaba al doctor Eladio Lares, y cuando decía ¿estás seguro? Decía, ¿me lo juras por tu madre? Decía. Entonces, respuesta definitiva, ¿se acuerda? Nos divertimos mucho con ese programa. Pero, a ver, voy a hacer 4 preguntas y usted va a contestar de acuerdo a las opciones. Y la pregunta dice así, de la siguiente manera: en momentos de crisis, ¿a dónde acude usted? Pero aquí, opción A, ¿a su familia? Opción B, ¿a sus amigos? Opción C, ¿a sus consejeros? O opción D, a Dios. Nosotros decimos, ok, chévere. La respuesta definitiva, A. Ok, escuche. Porque fácilmente decimos nosotros, sí, acudimos a Dios. Pero muchas veces hay situaciones que nosotros vivimos donde el último recurso que nosotros empleamos es la oración. Primero vemos a quién nos puede ayudar. Necesito plata, voy, no oramos, sino que no, hoy voy a ir a decirle a aquel país si me puede prestar una plata. Entonces no acudimos a Dios. Oye, estoy pasando por una situación en mi familia, no acudo a Dios, voy a ver a aquel consejero que me puede decir. Estoy pasando por un cuadro emocional o una situación personal, no, voy primero, busco la manera de resolver afuera y después es que voy a Dios. ¿Y por qué es importante meditar en esto? Porque dependiendo de la calidad de esta respuesta, que nosotros nos vamos a dar cuenta cómo realmente manejamos nosotros las crisis, cómo manejamos nosotros las situaciones que se nos presentan de maneras imprevistas, de maneras que no hemos planificado. Porque hay distintos tipos de crisis. Hay crisis familiares, hay crisis emocionales, hay crisis existenciales, hay crisis económicas, hay crisis de todo tipo. Nosotros vemos el cuadro general de cómo está el mundo y nosotros podemos decir que el mundo está en crisis. Y si entramos en detalle en nuestro país, mejor no entremos en detalle. Pero la situación acá es que nosotros podamos manejar las crisis desde la perspectiva correcta. Porque todos enfrentamos crisis. Todos enfrentamos situaciones que se nos escapan de nuestras manos. Todos pasamos por momentos donde somos quebrantados
por procesos que muchas veces no entendemos, por momentos que nos vienen que hacen tambalear en oportunidades hasta nuestras convicciones. Y esta palabra que expresó el profeta es un recordatorio de la fidelidad de Dios. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nosotros, en medio de las crisis que podamos estar viviendo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siempre va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En medio de las adversidades, la presencia de Dios siempre será garantía para que usted y yo podamos estar firmes, fortalecidos y aprender de cada momento que Dios nos permite vivir. Ahora bien, quisiera hablarles acerca de 3 consejos que nos pueden ayudar para enfrentar las crisis de una manera asertiva. Número 1, desarrolle una mentalidad correcta, renovando sus pensamientos. Desarrollemos una mentalidad correcta, renovando nuestros pensamientos. Dice la palabra en Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo nos da un extraordinario consejo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar significa reemplazar. Renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice, con el Espíritu de Dios y con las cosas que son positivas y que declara la Biblia de nosotros. Reemplazar es sustituir nuestros patrones de pensamientos e instaurar en nuestra mente los patrones de pensamientos basados en la palabra de Dios. Y cuando nosotros unimos este concepto, renovar, ¿sabes? Una palabra compuesta: renovar, de repetición, innovar de innovación. Si unimos, a ver, el significado de esta palabra, de esta frase es renovar. Significa repetidamente innovar nuestra manera de pensar. De una manera repetida. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué es importante tener la mentalidad correcta ante una crisis? Porque en las crisis sirven para sacar lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Sí o no? Las crisis suelen sacar el héroe que todos llevamos por dentro, o una mentalidad de derrota y de victimismo. No puedo, no sirvo, hasta aquí llegué. Hay 2 cosas: las crisis nos elevan o nos pueden tumbar. Y es por ello que necesitamos tener la mentalidad correcta, renovarnos, y como dijo el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cambiar constantemente nuestra manera de ver las cosas. El primer paso en una situación difícil es pensar diferente. Las dificultades no son novedad, siempre van a estar, pero la manera en cómo enfrentemos las dificultades es lo que nos va a permitir a nosotros, si aprendemos de las crisis, si nos levantamos o nos tumban y hasta ahí llegamos. ¿Sabes qué puedo ver yo en la Biblia? Porque la Biblia nos habla de crisis. ¿Cómo surgió Moisés? Moisés surgió de una crisis. El pueblo estaba 400 años, escuchen, 400 años esclavizados en Egipto. Y de una crisis de ese tipo Dios levantó un libertador. De las crisis salen hombres y mujeres de fe. De manera que podemos decir que las crisis son oportunidades para crecer, son oportunidades para mejorar. Pero necesitamos tener la mentalidad correcta, renovarnos. La pregunta es: ¿qué piensa usted acerca de usted mismo? ¿Qué piensa usted acerca de la fidelidad de Dios? Qué importante es llenarnos a diario. Escuche bien, iglesia, todos los días es importante llenarnos de la palabra, leerla, estudiar. No solamente leerla, la Biblia hay que estudiarla, porque de esa manera nosotros vamos a conocer a ese Dios vivo que nosotros profesamos. Dios no es un ser misterioso que tiene solo códigos, que no sabe
que nos impide a nosotros relacionarnos con Él. No, la Biblia está revelada para que usted y yo vivamos sus verdades, y a través de esas verdades tú y yo seamos cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Renovarnos en nuestra mente nos lleva a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Que dice la Biblia en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa palabra transformados habla de cambio de mentalidad. Y el consejo en esta mañana es: vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a renovar a diario nuestra mente conforme a las verdades de la palabra del Señor. Amén. Algunas verdades que no podemos olvidar. Número 1, usted es hijo, usted es hija de Dios. Usted tiene un Padre celestial que le ama, y desde su amor le cuida, le protege, le provee, y en sus manos hay seguridad, hay resguardo. Estas 3 verdades son importantes recordarlas. Somos sus hijos, tenemos un Padre, y ese Padre nos ama. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a llenarnos, a renovar nuestra manera de pensar. Hay una frase que dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Vamos a ver las cosas a la luz de la palabra, a meditarla, a estudiarla, a llenarnos. Mire, vamos a sustituir la preocupación por la fe. El afán y la ansiedad vamos a cambiarla por las promesas de Dios. ¿Le parece? Porque eso es reemplazo. ¿Qué es un reemplazo? Si la palabra dice renovaos, que significa reemplazar, ese reemplazo es sustituir. Entonces, los pensamientos de miedo vamos a sustituirlos por las promesas de Dios. Los pensamientos de ansiedad vamos a sustituirlos por lo que dice la palabra. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Los pensamientos de escasez vamos a sustituirlos por las promesas que Dios nos habla. Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Se trata de llenarnos de las verdades de Dios. Mire, la mente es tan poderosa que si nosotros no somos intencionales en pensar de acuerdo a la palabra de Dios, si no está llena de las promesas de Dios, va a estar llena de otras cosas. Una mente llena de ansiedad, de miedo, de inseguridades, de duda, de confusión, no toma buenas decisiones. Vamos a estar atrapados allí dando círculos. Es allí la importancia de llenarnos a diario, de renovar nuestra manera de pensar, viéndonos como Dios nos ve, creyendo sus verdades para con nosotros, creyendo que la fidelidad de Dios estará para nosotros siempre. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esa es una verdad. Dios es fiel aunque yo sea infiel. Cuando meditamos en la palabra de Dios, ¿y qué es meditar? Es considerar. La palabra meditar significa tomar en cuenta, considerar, es pensar. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Pensamos que Dios nos ama? ¿Pensamos que Dios está con nosotros? ¿Pensamos que Dios es la fuente de nuestra provisión? ¿O tenemos pensamientos de soledad, que nadie nos quiere, que estamos solos, que nadie nos comprende? Vamos a reemplazar algunas mentiras que hemos venido creyendo, las mentiras que nos quiere vender el mundo, y vamos a llenar nuestra mente de las promesas de un Padre que nos ama y que está siempre con nosotros. Amén. Dios es fiel. Y el consejo: vamos a renovarnos. Vamos a renovarnos. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, llenarnos de sus promesas, de sus verdades, meditarlas siempre. El segundo consejo, además de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de tener una mentalidad correcta, vamos a desarrollar una fe en tiempos difíciles, una fe inquebrantable. Desarrollar la fe
La palabra nos habla del rey David como un hombre que supo afrontar las crisis y retos de su vida. David tuvo problemas de todo tipo. A David lo perseguían para matarlo. David tenía enemigos. David fue incomprendido. David cometió errores. Se equivocó. Pagó las consecuencias de sus errores. David vivió de todo tipo de cosas que nosotros también vivimos y enfrentamos. Porque, mire, no sé, pero los Salmos es uno de los libros preferidos de muchos. ¿A cuánto les encantan los Salmos? Y los Salmos son maravillosos. Bueno, toda la Biblia, pero los Salmos, como es el himnario, tradicionalmente son canciones. Era el himnario de la cultura hebrea. Hay muchos pensamientos, muchos poemas allí. Y vemos todas las emociones en los Salmos. Vemos a los escritores, a David cuando estaba triste, lo que hacía, cuando estaba bravo, cuando se sentía solo. Vemos todos los pensamientos allí en los Salmos. Y nosotros nos identificamos porque nosotros también somos seres emocionales. Y David vivió muchas emociones intensas. Vivió situaciones, problemas de todo tipo. Pero David tenía claro de dónde venía su fuerza, su fortaleza. Salmos 46:1 dice: si Dios es mi amparo y fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo. Cuando usted está pasando por momentos de crisis, de dificultad, ¿dónde se refugia usted? ¿Sabe cuál es el consejo bíblico donde tenemos que refugiarnos siempre? Es en la presencia de Dios. Dios, que podamos decir como el salmista: Dios es mi amparo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. En la tribulación. Hace tiempo recuerdo cuando me quedé accidentado en una de las carreteras de acá, específicamente en la Lara Zulia. Veníamos de una actividad, salimos de noche, nos llevamos unos miguelitos. En ese momento estábamos los pastores Edilio Rosell y mi esposa y yo, y Diego Andrés estaba pequeño. Veníamos de unos compromisos en el Zulia. Y recuerdo que cuando pensábamos que era un hueco, pero no, lo habían puesto para asaltarnos. De noche, ya era tarde, lloviendo fuerte. Nos quedamos en esa vía. Y cuando uno está en esos momentos, a veces uno no sabe qué hacer. Y recuerdo que de repente salió del monte un señor. No veíamos, estaba lloviendo muy fuerte. Sale. Noto que salió, sí, lo vimos así como a poca distancia. Y nos pregunta: ¿qué le pasó? Estamos aquí accidentados intentando cambiar el caucho. Fíjense, cuando fuimos a cambiar el caucho de repuesto estaba despichado. El cuadro no estaba muy esperanzador, que se diga. Ahora bien, ¿qué hicimos? Cuando vimos a aquel señor que salió, nos hizo señas, nos dice: no, pero si quieren, entren aquí a casa. Él tenía una casa pequeñita. Nos alojó y por esa noche nos acobijó y nos dio refugio. Cuando nuestra vida estaba en peligro, cuando nuestra vida estaba en amenaza, cuando estábamos completamente vulnerables en una vía de noche. Eran las 11 de la noche, con un niño pequeño y nosotros sin señal, sin saber qué hacer. Vimos a aquel Señor que nos acobijó, nos permitió quedarnos allí mientras pasaba aquella tormenta, aquel palo de agua, y mientras pasaba la noche. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es un pronto auxilio. Eso es un refugio. Durante esa noche nos acobijaron y nos cuidaron. Y sabe, eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en una prueba. Cuando acudimos a Él, sabe, Él nos da refugio, nos cuida, nos protege mientras pasa la tormenta. No hay un refugio más grande que el de Dios. Y David lo sabía, por eso decía: Dios es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la crisis,
en medio del diagnóstico de una enfermedad, en medio de la escasez, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Él siempre va a estar allí. No llega tarde, no llega antes, siempre llegará a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sabe resguardar, Dios sabe cubrir, Dios sabe cuidarnos. Él es el refugio por excelencia que usted y yo necesitamos. ¿Qué pasó? Tengo que comentar. Sí, llegamos allí, nos dieron el refugio y no fino. Continuamos, cambiamos el caucho y seguimos tempranito. A las 7 de la mañana arrancamos y llegamos a casa tranquilo. Ahí está el final de la historia. Pero quería destacar cómo Dios nos guardó. Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios está bajo cobertura, el enemigo va a atacar, pero la gracia de Dios lo va a proteger. Dios nos protege. Ahí no es que se cumple lo que el profeta declaró: ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que te levantarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Cuando nuestra vida esté en amenaza, cuando estemos pasando por momentos en donde no hay fuerzas, ahí está el Señor como nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las pruebas. Dios siempre va a estar allí. Yo quiero recordarle a ustedes que esta mañana acerca de esta verdad: en tiempos de crisis no pierda la fe. Desarrolle una fe inquebrantable en las promesas de Dios. No se rinda, no dude del cuidado de Dios. Manténgase firme, manténgase confiado, porque Dios pelea por usted. Otro consejo que nos da la palabra para enfrentar las crisis es que debemos planificar para salir de las crisis. Hay muchas personas que quieren: Señor, ayúdame en este momento que estoy viviendo, pero tampoco hacen nada para salir de ese tiempo. ¿Qué es planificar? Es crear un plan de acción. Por ejemplo, si usted está pasando por un momento en donde necesita mejorar su relación matrimonial, hay que hacer un plan para eso. Vamos a orar juntos, vamos a salir por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, vamos a buscar apoyo, consejería. Hay que hacer un plan. ¿Cuál de los problemas más comunes que tenemos en Venezuela? ¿Cuál es el principal flagelo que tenemos en Venezuela? El tema financiero, ¿cierto? ¿Cómo hacer? Tengo una entrada, ¿cómo puedo? Hoy en día se recomienda la diversificación financiera, tener distintas fuentes de ingresos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo yo para vender? ¿Cómo puedo yo emprender en estos momentos? ¿Cómo puedo yo mejorar mi finanzas? Entonces vamos a hacer un plan. ¿Qué tengo? ¿En qué soy bueno? Hay cosas que no estoy usando. Yo puedo vender esto para, no sé, invertir o pagar un compromiso económico. Y así, entonces es hacer un plan. Hay gente que se queda en crisis y entonces todos se lo dejan a Dios y ellos no hacen nada. No podemos quedarnos así. Si estamos pasando por un momento de crisis, hay que buscar la forma y la manera de nosotros en oración planificar, crear un plan de acción. ¿Para qué? Para ver mejores resultados. Amén. Es por eso que, miren, en las crisis surge la inventiva, la creatividad. Ante los momentos que estamos viviendo, es necesario acá en Venezuela seguir confiando en Dios y dependiendo de Él. Pero también es necesario planificar en oración, decir: Señor, aquí tengo esta idea, dame una idea. Quiero mejorar mis finanzas. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mis finanzas? ¿Qué puedo invertir? Dame la sabiduría, la inteligencia, la gracia. Tengo esto, ¿qué cursos puedo ofrecer? ¿En qué área soy bueno? Tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo un título, una especialidad. Bueno, es el tiempo de sacarle provecho a esto. Es la manera de surgir. Busque apoyo, consejería, un mentor que lo pueda ayudar a usted a hacer inversiones sabias. Lo que les quiero decir es que para salir de las crisis hay que planificar. Estoy en este aspecto, pero si usted está pasando por un momento en su cuadro en la salud,
Oye, quiero mejorar mi salud. Hay que hacer un plan. Si los valores no están bien, mire, comience de una vez, a cuidar aquí. Coma mejor. Cuide lo que ingiere. Camine, trote, haga bicicleta, cualquier cosa, pero haga algo. Inscríbase en el gimnasio. No se lo deje. Señor es mi sanador. Amén, Dios nos sana, pero también pongamos de nuestra parte. Hay que planificar para salir de las crisis. Hay una parte que Dios va a hacer. Los milagros los hace Dios. Lo sobrenatural lo hace Dios. Pero la diligencia y el esfuerzo lo ponemos nosotros. La fe la ponemos nosotros. Dios no puede creer por nosotros. Y a todos dice la Biblia que Él nos dio una medida de fe. Nadie puede decir, no, yo no tengo fe. No, sí tenemos fe. Todos tenemos fe. Y todos podemos nosotros, desde la fe en Dios, desde la dependencia en Él, crear un plan de acción para mejorar nuestras vidas. Piense por un momento. ¿Estoy planificando yo para mejorar en esta área en la que yo reconozco que necesito? Estoy haciendo un plan de acción para mejorar mi salud. Estoy haciendo un plan de acción para mejorar mi familia. Estoy haciendo un plan de acción para mejorar mis finanzas. Estoy haciendo un plan de acción para ser un mejor cristiano. Estoy haciendo un plan de acción para vivir mejor mis disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar yo para estudiar la palabra a diario? ¿Cuánto tiempo voy a dedicarle yo a la oración? ¿Cuánto tiempo voy a dedicarle yo a la iglesia? Servirle a Dios, desarrollar los dones, los talentos y el ministerio que Dios me dio. Todo eso se planifica. Hay gente que dice, no, yo quiero mejorar mi vida espiritual. Para mejorar la vida espiritual hay que planificar. Comprométase con Dios. Aparte tiempo a diario para estar a solas con su Padre Celestial. Eso es diario. Aparte tiempo para estudiar la palabra. Aparte tiempo para servir a Dios en la iglesia. Aparte tiempo para comprometerse en ayudar a otros. Así su vida espiritual va a crecer. Según la palabra en Romanos 8, 28 en adelante, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero fíjese, eso no es para todo el mundo, eso es para los que aman a Dios. La gente, a veces somos muy ligeros. Sí, obra para bien, sí, es obra para bien aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Entonces, si amamos a Dios, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo, eso está obrando para nuestro bien. Dios usará todo lo que nos pase a nosotros para nuestro bien, conforme a su propósito, conforme a su llamado. Dios no improvisa. En Dios no hay accidentes. Todo forma parte de un plan. 3 consejos para salir o para enfrentar las crisis de una manera correcta. Desarrolle una mentalidad renovando sus pensamientos. Desarrolle una mentalidad correcta renovando sus pensamientos. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la palabra. Todos los días busque la manera de mejorar sus pensamientos. Pensar de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que las circunstancias dicen. Número 2, desarrolle una fe inquebrantable, una fe sin límites, como la tenía David. David estaba convencido de que Dios era su amparo, y por eso expresó: Dios es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. No dude del amor, del cuidado y de la fidelidad de Dios, porque Él es nuestro mejor refugio. Y número 3, vamos a planificar. Crear un plan de acción para mejorar en esas áreas en las que estamos siendo probados o en las que nosotros reconocemos que tenemos crisis, y ponerlo en las manos del Señor. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es importante fortalecer nuestros planes y ponerlos en la presencia de Dios, y con nuestra fe, nuestro esfuerzo, disciplina y constancia, el Señor nos va a ayudar a mejorar, y las crisis, lejos de destruirnos, nos van a fortalecer.